Rachel salió del taxi y se quedó admirada ante la finca Carrington. Su grandeza era sobrecogedora, una mansión en expansión enmarcada por cuidados prados y robles centenarios. Las puertas de hierro forjado se cernían sobre ella y no pudo evitar sentir un escalofrío de aprensión al acercarse. Era su primer día y estaba decidida a causar una buena impresión. Se ajustó el abrigo, respiró hondo y llamó al timbre. La abrió una mujer de mediana edad que se presentó como la señora Hathaway, el ama de llaves. «Tú debes de ser Rachel», dijo con una sonrisa cortés pero reservada. «El señor Carrington la está esperando. Por favor, sígame». Mientras Rachel era conducida por el gran vestíbulo, sus ojos se fijaron en la opulenta decoración. Óleos con marcos dorados, estatuas de mármol y una gran escalera que ascendía hasta los pisos superiores. A pesar del lujo, había una inquietante quietud en la casa, como si fuera un lugar en el que la alegría hubiera estado ausente durante mucho tiempo. La condujeron a un gran salón, donde Ethan Carrington estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. El hombre se volvió cuando ella entró, y Rachel notó de inmediato sus rasgos afilados y angulosos y sus ojos fríos y calculadores, que no encajaban con la sonrisa de bienvenida de su rostro. Le tendió la mano. «Bienvenida, Rachel. Espero que el viaje no te haya resultado difícil». Su tono era educado, pero subyacía una sensación de control, una expectativa de que las cosas siempre saldrían como él quería. «Fue bien, gracias», respondió Rachel, estrechándole la mano. «Estoy deseando conocer a Oliver y empezar a trabajar». Una sombra pasó por el rostro de Ethan. «Sí, hijo mío, está arriba, en el ala este. Se le dará todo lo que necesite. La señora Hathaway se asegurará de que estés cómodo. Solo tenga en cuenta que su estado es delicado. No esperamos milagros». Rachel asintió, sintiendo que había algo más que él no estaba diciendo. «Lo comprendo. Haré lo que pueda». En ese momento, Lena entró en la habitación. Era sorprendentemente hermosa, con la piel de porcelana y el pelo oscuro, recogido en un elegante moño. Pero sus ojos parecían hundidos, y las arrugas que rodeaban su boca sugerían años de estrés e infelicidad. Se acercó a Rachel con una sonrisa forzada y le ofreció la mano. «Espero que puedas ayudarle», dijo Lena en voz baja. «Ha pasado tanto tiempo, solo queremos lo mejor para él». Rachel sintió una tensión tácita entre Ethan y Lena, como si hubiera una conversación en silencio de la que ella no estaba al tanto. Estaba claro que había algo más sobre el estado de Oliver de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a compartir en ese momento. La señora Hathaway apareció de nuevo, interrumpiendo suavemente, y condujo a Rachel por la gran escalera hasta la habitación de Oliver. Caminaron por un largo pasillo, dejando atrás retratos de antepasados de aspecto severo, cuyos ojos parecían seguir a Rachel a su paso. Finalmente, llegaron a una puerta al fondo del pasillo. «Esta es su habitación», dijo la señora Hathaway con voz baja. «Aquí encontrará todo el equipo médico y estoy segura de que ya le han informado de su estado. Si necesita algo, llámeme». Rachel le dio las gracias y abrió lentamente la puerta. La habitación estaba poco iluminada. Las cortinas corridas y el débil pitido del equipo médico rompía el silencio. En el centro de la habitación yacía Oliver, un niño pequeño y frágil de unos 12 años. Le rodeaban tubos y monitores, y su rostro estaba pálido, casi fantasmal, contra la almohada blanca y descarnada. A Rachel se le apretó el corazón. Se acercó a la cama y le tocó suavemente la mano. Estaba caliente, lo que en cierto modo la tranquilizó. «Hola, Oliver», susurró. «Me llamo Rachel. Voy a cuidar de ti».
Mientras le ajustaba la manta, vio que tenía un leve moratón en la muñeca. Arrugó la frente, pero no dijo nada. Era el primero de muchos pequeños detalles que levantarían sus sospechas. Los días siguientes se asentaron en la rutina. Rachel se familiarizó con el plan de cuidados de Oliver, su horario de medicación y las extensas notas dejadas por la enfermera anterior. Pero no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Había incoherencias en el registro de medicación, dosis que no coincidían con las que figuraban en su historia clínica, y momentos en los que se suponía que se le debía administrar algo, pero no había constancia de ello. Una tarde, mientras Rachel le hacía la revisión rutinaria a Oliver, le pareció ver que sus párpados se movían. Era tan débil que lo descartó como un truco de la luz, pero entonces volvió a ocurrir, y esta vez sintió una leve presión alrededor de sus dedos. Era un ligero apretón, pero estaba ahí. «Oliver», susurró. «¿Puedes oírme?». No hubo respuesta, pero Rachel estaba segura de lo que había sentido. Hizo una nota mental para mencionárselo a la familia, pero cuando se lo comentó a Ethan, su reacción fue desdeñosa, casi irritada. «Es solo un reflejo», le espetó. «No te hagas ilusiones, lleva así 2 años, no hay vuelta atrás». Rachel asintió, pero no podía dejar escapar la posibilidad de que Oliver fuera más consciente de lo que todos pensaban. Su determinación no hizo más que aumentar y empezó a prestar más atención a todo lo que la rodeaba. Una noche, mientras ordenaba la habitación, tropezó con el frasco sin etiquetar. Estaba escondido en el fondo de un cajón, semioculto tras una pila de revistas viejas. Lo cogió y le dio la vuelta. El líquido que contenía era transparente, pero no tenía etiqueta ni indicación alguna de qué era o por qué estaba allí. Los instintos de Rachel le gritaron que algo iba muy mal. Decidió llevar el frasco a un farmacéutico amigo suyo con la esperanza de obtener alguna respuesta. Pero no podía quitarse la sensación de que alguien estaba vigilando todos sus movimientos. Al día siguiente, cuando se dirigía a su cita, un elegante coche negro entró en su casa. Una mujer alta y delgada, con el pelo rojo fuego, se apeó con el aspecto de una mujer de la alta sociedad. Pero había una fiereza en sus ojos que hizo que Rachel se detuviera en seco. La mujer se acercó con paso mesurado y le tendió la mano. «Soy Nina», dijo, con voz suave, pero con un deje de determinación. «Soy la madre de Oliver». Rachel sintió una sacudida de sorpresa. «Pero yo creía que Lena era...». «Su madrastra», corrigió Nina. «Soy su verdadera madre, y estoy aquí para averiguar qué demonios le pasa a mi hijo». El aire entre ellos crepitaba de tensión. La llegada de Nina añadía una capa más al misterio, y Rachel sabía, en el fondo, que lo que le estaba ocurriendo a Oliver estaba lejos de terminar. Al ver a Nina entrar en la casa, sintió una renovada determinación. Ya no se trataba solo de seguir órdenes, se trataba de descubrir la verdad y salvar a un chico que aún podía tener una oportunidad en la vida. La mente de Rachel se aceleró al ver a Nina desaparecer en la casa, con el corazón latiéndole con una sensación de urgencia. El descubrimiento del vial, sin etiquetar, pesaba mucho sobre su conciencia, y ahora, con la entrada en escena de la madre biológica de Oliver, lo que estaba en juego era aún más importante. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Decidida, se apresuró a bajar por el camino de entrada con el vial en el bolsillo, con la esperanza de descubrir sus secretos. Esa tarde, cuando Rachel regresó de la farmacia con la confirmación de que el líquido del vial era un sedante potente no prescrito en el plan de cuidados de Oliver, sintió que una oleada de pavor la invadía. Alguien estaba manteniendo deliberadamente a Oliver en un estado de inconsciencia,
impidiendo que apareciera cualquier signo de recuperación. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué? ¿Quién lo haría y por qué razón? Sus sospechas se dirigían cada vez más hacia Ethan, pero la complicidad de Lena también parecía plausible. Y ahora, con la llegada de Nina, la dinámica había cambiado, y Rachel sabía que se le acababa el tiempo. Esa misma noche, sentada junto a la cama de Oliver, Rachel le cogió la mano con la esperanza de volver a sentir ese leve apretón. «Oliver», susurró con voz temblorosa, «si puedes oírme, necesito que lo intentes. Solo inténtalo». Por un momento no ocurrió nada, y se sintió tonta por esperar una respuesta. Pero entonces, como en respuesta a su silenciosa súplica, sintió una leve presión alrededor de sus dedos. El corazón le dio un vuelco, y los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Puedes mover los ojos, Oliver? Parpadea para mí si lo entiendes», le instó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella contuvo la respiración, observando su cara atentamente, y para su asombro, sus párpados se movieron. Una vez, y luego otra vez. Era el primer signo innegable de consciencia que veía, y le produjo un escalofrío. «Sigues aquí», murmuró, con lágrimas de alivio escapando por sus mejillas. «Sigues luchando». A la mañana siguiente, Rachel le contó a Ethan lo que había descubierto. Esperaba que se enfadara, tal vez incluso que lo negara, pero nada la preparó para ver cómo sus ojos se ensombrecían y su fachada cortés se convertía en algo mucho más amenazador. «Te estás extralimitando, Rachel», dijo en voz baja, con un tono ligeramente amenazador. «Te contrataron para cuidar de él, no para jugar a los detectives». «Pero esto no está bien», insistió Rachel con la voz temblorosa. «Aquí está pasando algo, y Oliver está mostrando signos de estar despertando. Está respondiendo». «Te estás imaginando cosas», espetó Ethan, rompiendo su compostura. «¿Crees que sabes más que los médicos? ¿Que yo? Es mi hijo y yo decidiré qué es lo mejor para él». Rachel se mantuvo firme, negándose a dar marcha atrás. «¿Y mantenerlo sedado es lo mejor para él?», preguntó, con la rabia a flor de piel. «¿Qué escondes, Ethan?». Ethan se acercó invadiendo su espacio, con los ojos encendidos de furia. «No te metas», siseó, «o me aseguraré de que te arrepientas». El miedo se revolvió en el estómago de Rachel, pero se negó a dejarlo traslucir. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza mientras la adrenalina corría por sus venas. Había ido demasiado lejos, y lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad. Aquella noche, el ambiente de la casa era aún más opresivo. Rachel estaba inquieta, y su mente bullía de posibilidades. No podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observada, que cada movimiento que hacía era escudriñado. Decidida a despejarse, se dirigió a la cocina a por un vaso de agua, pero al llegar al final de la escalera, oyó voces en voz baja procedentes del salón. Le picó la curiosidad y se acercó sigilosamente, asomándose por la esquina. Ethan estaba allí, de pie junto a la chimenea, pero lo que dejó a Rachel sin aliento fue ver a Lena, temblorosa, con la cara llena de lágrimas. «No puedes seguir haciendo esto», decía Lena. Su voz apenas era más que un susurro. «Es nuestro hijo. Merece una oportunidad de despertar». La expresión de Ethan se endureció. «No es vuestro hijo», espetó. «Es mío, y mientras yo esté al mando, harás lo que yo diga. Te casaste con esta familia, Lena. No lo olvides». Los hombros de Lena se hundieron en señal de derrota, pero antes de que Rachel pudiera reaccionar, otra voz rompió la tensión.
Tal vez sea hora de que yo tome el mando, anunció Nina, entrando en la habitación con una calma glacial que contradecía la furia de sus ojos. Ethan se puso rígido. «No tienes derecho...» «Tengo todo el derecho», interrumpió Nina. «Soy su madre biológica y no voy a permitir que lo destruyas por tu orgullo, Ethan». Ethan abrió la boca para replicar, pero un pequeño y lastimero sonido silenció la sala. Un suave gemido, casi inaudible. Todos tardaron un momento en darse cuenta de que procedía de la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia Oliver, que estaba allí de pie, débil e inestable, pero muy despierto. Rachel jadeó, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Cómo había conseguido levantarse de la cama? ¿Cuánto tiempo llevaba consciente? «Ayúdame», graznó Oliver con la voz ronca por el desuso. «Por favor, ayúdenme». Estalló el pandemonium. Ethan se abalanzó hacia Oliver, pero Rachel entró en acción, impidiéndole el paso. «Aléjate de él», gritó, con la adrenalina impulsándola hacia adelante. «Lleva semanas intentando despertarse y tú lo mantienes sedado. Tú le has hecho esto». El rostro de Ethan se contorsionó de rabia y por un momento Rachel pensó que podría golpearla. Pero entonces Lena se interpuso entre ellos, con los ojos brillantes de un nuevo coraje. «Basta, Ethan», dijo con firmeza. «No más mentiras». La fachada de Ethan se derrumbó y se dejó caer en una silla, hundiendo la cara entre las manos. «No lo entiendes», murmuró con la voz quebrada. «Estaba sufriendo. Yo solo quería acabar con su dolor. Pensé que si lo mantenía así, estaría a salvo. No tendría que soportar más este mundo». La habitación se quedó en silencio al asimilar el peso de la confesión de Ethan. A Rachel le dolía el corazón por Oliver, por el dolor que había sufrido y por el amor equivocado de un padre que creía estar protegiendo a su hijo. El sonido de las sirenas penetró en el silencio, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban a la finca. Nina se volvió hacia Rachel con lágrimas en los ojos. «¿Les has llamado?», preguntó, y Rachel asintió con la cabeza, sintiendo un gran alivio. Nina la abrazó y murmuró: «Gracias, gracias por salvar a mi hijo». Los agentes de policía irrumpieron por la puerta y esposaron a Ethan con cara de resignación. Mientras se lo llevaban, miró a Oliver con un destello de arrepentimiento en los ojos. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Rachel rodeó con sus brazos a Oliver, que se aferró a ella con sorprendente fuerza. «Ahora estás a salvo», murmuró. «Te prometo que estás a salvo». Mientras los agentes se llevaban a Ethan y la casa se sumía en una inquietante calma, Rachel miró a la familia que quedaba. Lena, conmocionada pero decidida. Nina, ferozmente protectora con su hijo. Y Oliver, frágil pero por fin libre. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero por primera vez sintió que la oscuridad se había disipado y que había esperanza en un futuro mejor. Los días siguientes al arresto de Ethan fueron un torbellino de emociones para todos en la finca Carrington. Rachel apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido antes de que llegaran los medios de comunicación, ansiosos por echar un vistazo al escándalo que había estallado en una de las familias más ricas del estado. Los reporteros clamaban ante las puertas, con sus cámaras parpadeando, y los titulares gritaban sobre el padre que mantuvo a su hijo en coma. Pero dentro de la mansión, el tiempo parecía ralentizarse, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Rachel permaneció junto a Oliver, ayudándole a adaptarse a un mundo que se había visto obligado a dejar atrás durante tanto tiempo. Los músculos del muchacho estaban débiles por los años de inactividad, y hasta los movimientos más sencillos lo agotaban. Pero cada día se fortalecía un poco más, y sus ojos brillaban un poco más. Una mañana,
Mientras Rachel le guiaba en sus ejercicios, levantándole los brazos y ayudándole a estirar las piernas, Oliver la miró, con la voz aún débil, pero cada vez más fuerte. «Gracias», murmuró, «por no rendirte conmigo». A Rachel se le saltaron las lágrimas, pero sonrió y le apretó la mano. «Tú eres el que no se rindió», dijo suavemente. «Luchaste por volver. Yo solo estaba aquí para ayudar». La recuperación de Oliver se convirtió en el principal objetivo de Rachel. Los médicos, que al principio se habían mostrado escépticos, empezaron a visitarle con regularidad, ajustando su terapia y maravillándose de los progresos que estaba haciendo. Empezaron a creer que algún día podría recuperar totalmente sus capacidades físicas, algo que no habían creído posible apenas unas semanas antes. Pero no solo Oliver se estaba curando. Toda la casa empezó a cambiar, como si una espesa niebla se disipara para revelar un paisaje que poco a poco volvía a la vida. Lena era una persona diferente, sin la opresiva presencia de Ethan. Se movía por la casa con más libertad. Sus hombros ya no estaban encorvados por el miedo. Sus ojos eran más brillantes. Empezó a desempeñar un papel activo en el cuidado de Oliver, pasando horas junto a su cama, leyéndole y ayudándole con sus ejercicios. Una tarde, mientras Rachel miraba desde la puerta, oyó a Lena reír, un sonido ligero y genuino que había desaparecido durante tanto tiempo. Fue como si le hubieran quitado un peso del corazón, y Rachel sintió un destello de esperanza de que tal vez esta familia pudiera empezar a sanar. Nina, por su parte, era un torbellino de energía. Se dedicó a investigar el estado de Oliver, a consultar con especialistas y a organizar los mejores cuidados posibles. Pero su presencia en la casa no estaba exenta de tensión. Lena y ella se evitaban a menudo, y el aire entre ellas crepitaba con palabras no dichas y resentimientos persistentes. Una tarde, mientras Rachel estaba sentada con Oliver en el jardín, Nina y Lena se encontraron cara a cara en la cocina. El ambiente estaba cargado de emociones no expresadas y, durante un largo rato, ninguna de las dos habló. «Debería haber estado aquí», dijo Nina, con la voz temblorosa por el peso de los años perdidos. «Debería haber luchado más por estar en su vida». Lena se volvió hacia ella y por un momento, la máscara de calma que llevaba se resquebrajó. «Te fuiste», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Nos dejaste, le dejaste a él». Los ojos de Nina se llenaron de lágrimas. «Me apartaron», dijo con la voz quebrada. Ethan se aseguró de que no pudiera acercarme a él. No tenía el poder, el dinero, para luchar contra él. «Podrías haberlo intentado», espetó Lena, con la voz teñida de años de ira y dolor reprimidos. «Podrías haber hecho más». «Lo sé», susurró Nina, con las lágrimas derramándose por sus mejillas. «Lo sé, y tengo que vivir con ello cada día. Pero ahora estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Hubo un largo silencio, y entonces, para asombro de Rachel, Lena alargó la mano y cogió la de Nina. «Las dos le queremos», dijo en voz baja. «Eso es lo que importa ahora. Tenemos que hacer esto juntas». Nina asintió, apretando la mano de Lena, y en ese momento algo cambió. No fue una curación completa, pero fue un comienzo. Un frágil comienzo que encerraba la promesa de un futuro en el que podrían trabajar juntas por el bien de Oliver. Rachel observaba desde la distancia, sintiendo una oleada de emoción. Había sido una extraña en el drama de esta familia, pero ahora era testigo de los primeros pasos hacia la reconciliación y la curación. A medida que las semanas se convertían en meses, los cambios en el hogar se hacían más pronunciados. Oliver seguía fortaleciéndose y su risa volvía a resonar por los pasillos, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo.
Empezó a hablar más, a hacer preguntas sobre lo que había pasado, sobre por qué su padre había hecho lo que había hecho. Esas eran las conversaciones más difíciles, y Rachel, junto con Lena y Nina, las afrontaban juntas, haciendo todo lo posible por explicárselas sin cargarlo con demasiado dolor. Una tarde, mientras Oliver estaba sentado en el jardín, observando el revoloteo de las mariposas entre las flores, se volvió hacia Rachel. ¿Va a volver mi padre?, le preguntó, con la voz teñida de esperanza y miedo. Rachel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu padre está recibiendo ayuda», dijo con dulzura. «Pero ahora lo que importa es que estás mejorando y que tienes a mucha gente que te quiere y desea verte feliz». Oliver asintió, con una expresión pensativa en el rostro. «Me alegro de que estés aquí», dijo, mirándola con una pequeña sonrisa. «Haces que las cosas sean mejores». La sencillez de sus palabras hizo que a Rachel se le llenaran los ojos de lágrimas y lo abrazó con suavidad. «Tú también mejoras las cosas», susurró, «para todos nosotros». Pasaron los meses y a medida que el invierno se convertía en primavera, Oliver seguía progresando. Dio sus primeros pasos en el salón una tarde soleada, con Rachel, Lena y Nina animándole. La alegría en sus ojos, mientras avanzaba, paso a paso, era algo que ninguna de ellas olvidaría jamás. Y a medida que se fortalecía, también lo hacían los lazos entre las mujeres que se preocupaban por él. Lena y Nina se convirtieron en un equipo insólito, trabajando juntas para asegurarse de que Oliver tuviera todo lo que necesitaba. Empezaron a confiar la una en la otra, a compartir sus miedos y esperanzas para el futuro, y poco a poco, la animosidad que una vez había definido su relación se desvaneció, sustituida por un respeto mutuo y un amor compartido por el chico que las había unido. Rachel, por su parte, se convirtió en algo más que la enfermera de Oliver. Se convirtió en parte de la familia, amiga de confianza y confidente. Lena solía encontrarla en la cocina a altas horas de la noche y compartían una taza de té, hablando de todo, desde sus libros favoritos hasta sus sueños para el futuro. Nina también la buscaba, agradecida por su perspicacia y compasión. Una tarde, mientras las tres mujeres estaban sentadas juntas en el jardín, viendo a Oliver perseguir luciérnagas, Nina se volvió hacia Rachel con una sonrisa. «Lo has cambiado todo», le dijo en voz baja. «Nos lo has devuelto». Rachel negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No», respondió. «Luchó por volver. Yo solo le ayudé a encontrar la luz». La finca, antes llena de sombras y secretos, se había convertido de nuevo en un lugar de calidez y risas. Los años de dolor no se habían olvidado, pero se habían entretejido en un nuevo relato. El de la curación, la resistencia y el poder del amor para superar incluso los momentos más oscuros. Y mientras Rachel veía a Oliver correr por el césped, con su risa resonando en la noche, supo que aquello no era más que el principio de su historia, una historia que seguirían escribiendo las personas que más le querían. El aire primaveral era cálido y el aroma de las flores llenaba la finca Carrington. La transformación de la casa era casi increíble, teniendo en cuenta lo oscura y sofocante que había sido antes. Ahora, los rayos de sol entraban por las altas ventanas, iluminando las habitaciones que antes habían estado envueltas en sombras. Las risas resonaban en los pasillos que durante demasiado tiempo solo habían conocido el silencio. La recuperación de Oliver ha sido milagrosa. Cada día que pasaba, su fuerza aumentaba y sus pasos se volvían más seguros. Aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero ya caminaba sin ayuda y cada paso que daba lo consideraba una victoria. Una tarde sorprendió a todos corriendo por el pasillo,
con sus pequeños pies golpeando la madera pulida y la cara enrojecida de emoción. Lena, Nina y Rachel lo observaron atónitas antes de echarse a llorar. Su alegría se mezcló con el alivio al darse cuenta de que, contra todo pronóstico, Oliver iba a ponerse bien. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida empezó a asentarse en una nueva normalidad. Lena asumió el papel de cuidadora principal de Oliver, ahora segura de sí misma y totalmente implicada en todos los aspectos de su rehabilitación. Su relación con Nina se convirtió en una auténtica amistad, algo que ninguna de las dos esperaba, pero que ahora apreciaban. Empezaron a pasar más tiempo juntas, a menudo sentadas en el jardín, hablando de sus esperanzas y temores para el futuro. Lena le confió sus sueños de montar su propio negocio y Nina compartió historias de la vida que había vivido antes de separarse de su hijo. Lo que antes había sido una fuente de tensión entre ellas, sus diferentes papeles en la vida de Oliver, se había convertido en un vínculo que las mantenía unidas. Una noche, después de que Oliver se hubiera ido a la cama, se sentaron juntas en el salón, bebiendo vino y compartiendo historias. «Nunca pensé que estaríamos aquí», admitió Lena, con una voz teñida de incredulidad. «Solía verte como una figura amenazante, la mujer que siempre sería una amenaza, pero ahora no sé qué habría hecho sin ti». Nina cruzó la mesa y apretó la mano de Lena. «Siempre has sido más fuerte de lo que creías», dijo suavemente. «Y has sido la madre que Oliver necesitaba todo este tiempo. Estoy agradecida por haber podido volver a formar parte de su vida». Rachel los miraba desde la puerta con el corazón henchido de orgullo y felicidad. Había llegado a la finca Carrington como una extraña, pero ahora sentía que pertenecía a ella. No era solo la recuperación de Oliver lo que había cambiado su vida, sino formar parte de esta familia, verlos sanar y crecer juntos. Había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Una tarde, unos meses más tarde, llegó una sorpresa a la finca. Era una carta del hospital local informando a Rachel de que había sido nominada para un premio que reconocía su excepcional dedicación al cuidado de los pacientes. Era un honor reservado a quienes habían ido más allá en su campo, y Rachel se quedó atónita. Nunca había buscado el reconocimiento. Su único objetivo había sido ayudar a Oliver. Pero al leer la carta, se le llenaron los ojos de lágrimas. Recordó las largas noches pasadas junto a su cama, las incontables horas de terapia y los momentos de duda y miedo. Saber que sus esfuerzos habían tenido tanto impacto era sobrecogedor. Esa noche, cuando compartió la noticia con Lena y Nina, ambas la abrazaron con fuerza. «Te lo mereces», dijo Nina, con los ojos brillantes de orgullo. «Nos has devuelto a nuestro hijo. Le diste un futuro». «Nos diste un futuro a todos», añadió Lena, con la voz llena de emoción. «Nunca podremos agradecérselo lo suficiente». Una semana más tarde, la finca Carrington organizó una pequeña reunión para celebrar el reconocimiento de Rachel, en la que participaron no solo familiares, sino también amigos, médicos y otras personas que habían desempeñado un papel en el viaje de Oliver. Mientras se reunían alrededor de una hoguera en el jardín, Oliver se situó en el centro, mirando a todos los rostros que habían llegado a significar tanto para él. Aún era pequeño y un poco inestable, pero la luz de sus ojos era innegable. Se aclaró la garganta y todos se callaron, volviéndose para escuchar. «Solo quería daros las gracias», empezó, con voz fuerte y clara. «Gracias por creer en mí cuando no podía hacerlo por mí mismo. Gracias por no rendirte». Miró directamente a Rachel, con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias por ser mi amigo». A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas,
cruzó el espacio que los separaba y lo abrazó. «Eres la persona más valiente que he conocido, Oliver», susurró, con la voz cargada de emoción. «Eres la razón por la que hoy estamos todos aquí». La noche terminó con todos reunidos alrededor de la hoguera, compartiendo historias y risas. Por primera vez en años, la finca Carrington se sentía viva, llena de calidez y amor. Rachel estaba un poco apartada del grupo, observando cómo Lena y Nina se burlaban la una de la otra y sus risas resonaban en la noche. Oliver estaba acurrucado entre ellas, con la cabeza apoyada en el hombro de Nina, que le pasaba distraídamente una mano por el pelo. Lena los miraba con tanto afecto que a Rachel le dolía el corazón. Era la imagen de una familia que por fin se había reencontrado. Con el paso de las semanas, la recuperación de Oliver llegó a un punto en el que podía volver a ir al colegio, algo que antes parecía imposible. Rachel le ayudó a prepararse, sentándose con él durante horas para repasar las lecciones y asegurarse de que estaba preparado para afrontar este nuevo reto. Cuando por fin llegó el día, todos se reunieron en la entrada de la casa para despedirlo. Estaba allí de pie, con la mochila demasiado grande para su pequeña estatura, pero con la cara radiante de entusiasmo y determinación. «¿Seguro que estás preparado?», le preguntó Rachel, arrodillándose para mirarle a los ojos. Oliver le sonrió con una chispa traviesa en la mirada. «Llevo mucho tiempo preparado», declaró, haciéndola reír. «Ve a enseñarles cómo se hace», le dijo ella, abrazándolo con fuerza antes de que él subiera al coche con Lena y Nina, que habían insistido en llevarlo a su primer día. Rachel los vio alejarse, sintiendo un agridulce orgullo. Para eso había trabajado, para eso había luchado, para ver a Oliver prosperar rodeado de gente que lo quería. Ella había hecho su parte y ahora era el momento de que él se adentrara en su futuro. La vida seguía evolucionando en la finca Carrington. Lena decidió abrir un pequeño negocio, utilizando su experiencia para crear una agencia de consultoría para otras familias que pasaban por dificultades similares. Nina volvió a dedicarse al arte y montó un estudio en el antiguo invernadero de la finca, donde pintaba durante horas y horas, a menudo con Oliver a su lado, que la observaba mientras plasmaba sus visiones en el lienzo. En cuanto a Rachel, siguió cuidando de Oliver y ayudándole con su terapia, pero su papel en la casa cambió. Ya no era solo una enfermera, era de la familia. Pasaba las tardes riendo con Lena, Nina y Oliver, compartiendo las comidas, viendo películas y experimentando las sencillas alegrías de formar parte de un hogar cariñoso y solidario. Una tarde, mientras estaban todos sentados en el jardín, Oliver preguntó: «¿Crees que las cosas siempre serán así de buenas?». Rachel lo miró, con el corazón henchido de afecto. «Creo», dijo, «que mientras nos tengamos el uno al otro, las cosas siempre irán bien». Y en ese momento supo que era verdad. La familia Carrington se había enfrentado a lo peor. Había luchado contra el dolor y la oscuridad. Y había salido fortalecida, más unida que nunca. Ya no estaban atados por las sombras de su pasado, sino que habían creado algo hermoso y brillante, un futuro lleno de infinitas posibilidades. Y mientras el sol se ponía sobre la finca, bañándolo todo con una luz cálida y dorada, Rachel sintió que la invadía una profunda sensación de paz. Había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Un lugar al que pertenecía, una familia a la que había ayudado a sanar y un futuro que se extendía ante ellos, lleno de esperanza, amor y la promesa de un nuevo comienzo.